hermanos, le voy a estar entregando a nuestro pastor. Amén. Gloria a Dios. Prepare su corazón para la palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Vamos a darle gracias a Dios. También los líderes, vamos a tener una reunión corta después del servicio, ¿ok? Vamos a tener una reunión. Vamos a ponernos de pie ahí. El Señor me dio una palabra acerca de la unidad, de 4 pasos de unidad. Nosotros tenemos que trabajar en unidad en este lugar, ¿ok? ¿Cuántos están contentos? Vamos a hacer algo, le damos la bienvenida a alguien que nos visita. Todos son de casa. Levante la mano a alguien que nos visita. Que Dios me la bendiga, mi hermana. ¿Cómo se llama? Grecia. ¿Cómo le dice el pueblo a mi hermana? Dale palmas, dale palmas, dale palmas. Vamos a entrar en la palabra. Los músicos que se pueden venir acá para llenar este lugar vacío. Y vamos a abrir nuestra Biblia, Lucas capítulo 15, y vamos a hablar de los 4 pasos de unidad. Una de las cosas que a Dios le agrada es que nos unamos en un solo ¿qué? Sentir. Vamos a leer San Lucas, está en el Nuevo Testamento. Cuando lo tengan, un amén, pero que se escuche, ¿ok? No, un amén que se escuche, dije. No, pues todos los que están acá, porque si no estás acá no vas a decir nada. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Ayúdanos, Padre. Vamos a hablar acerca de estos pasos de la unidad, ¿ok? Yo al Señor le decía esta mañana qué es lo que quiere, porque he tenido otra predicación, pero el Señor puso esto en mi corazón, compartir, ya que hoy estamos en un tiempo de crecimiento. El Señor anoche me habló y me dijo que es el tiempo que las ovejas van a empezar a parir, porque los pastores no paren. Entonces nos tenemos que organizarnos, unirnos más para poder trabajar dentro del cuerpo de Cristo. Y las ovejas que paren son bendecidas. ¿Cuántos lo creen? Bueno, las que paren, pues. Hijos espirituales, ¿ok? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren abrir su entendimiento, su corazón? Ayer ya el Señor nos ministró hasta las 4 de la mañana. El Señor trajo profecía para cada uno. Y hoy es el tiempo que nosotros tenemos que dejar que la palabra nos hable a cada uno de nosotros, ¿ok? Dice en el verso 17, verso 17, 5:17, perdón, de Lucas, 5:17, ya estoy en otra onda ya. Dice así, aconteció un día que Cristo estaba enseñando, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judá, Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él, con Cristo, para sanar. Sucedió que unos hombres que tenían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacer a causa de la multitud, subieron encima de la casa por el tejado y le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Y al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este hombre que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, ¿Jesús es Dios, sí o no?
Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir a tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete, ¿qué? A tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue ¿a dónde? A su casa y glorificando ¿a quién? Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban ¿a quién? ¿Llenos de qué? De temor, decían, hoy hemos visto ¿qué? ¿Cuántos quieren ver maravillas en su vida? Vamos a hacer algo, ¿ok? Vamos a dejar la Biblia ahí. Agárrate la mano de tu hermano y vas a orar por él. Ora por él, ¿ok? Una oración que se escuche, ¿ok? Vamos a orar. ¿Por qué lo hago esto? Porque hoy vamos a ver la bendición acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces Jesús, eso es lo que quiere en nuestras vidas. Y también Pablo hablaba acerca de la unidad. Quiero que cierren sus ojos y ores por el de al lado. Que se escuche esa oración. Bendícelo en esta tarde, ¿ok? Solo bendícelo al de al lado que está al lado tuyo. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te honramos. Bendecimos a tu pueblo. Bendecimos desde la cabeza, desde los sacerdotes hasta los niños, Padre. Bendecimos a los jóvenes. Jóvenes, ora por el de al lado. Oh, gracias, Padre bendito Dios. En esta tarde nos acercamos en unidad delante de tu presencia. Para que seas tú, Señor, bendiciendo cada uno de tus hijos. Abre el entendimiento de tu pueblo. Señor, que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo, tomando el control en esta tarde, en esta palabra, Padre. Bendice también a los que nos ven por medio del Facebook, Señor, por medio de los medios, Señor, de comunicación. Bendice esta obra, Señor. Bendice este rebaño, Padre. Bendice a los niños. Bendice, Señor, a los músicos. Bendice a cada padre de familia. Padre Celestial, prepáranos, Padre, en unidad para que nosotros podamos salir en bendición. Porque donde está la unidad, tú envías bendición, sanidad. Te damos gloria, te damos honra, adoración. Oh, gracias, papá, gracias. Hermanos, oren por sus esposas, o por la persona que está al lado tuya, los varones. Aleluya, oremos todos uno, en un solo sentir. Dios va a hacer cosas grandes en este lugar y Dios lo está haciendo, nos lo está demostrando, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Oh, gracias, Padre. Te bendecimos, mi Rey. Bendecimos. Pon ese ambiente de paz en esta tarde. Fortalece a tu pueblo, Señor. Fortalece al cansado. Sana a la que está herida, Padre. Sana el alma, Señor. Sana la vida de cada uno de tus hijos. Y seas tú hablando, Señor, por medio de mis labios. Y te doy toda la gloria a ti, Padre Celestial. Te damos toda la gloria y la honra, la adoración. Gracias por el drama de los niños. Tú te glorificas en los niños. Bendecimos, Señor, desde los ancianos hasta los últimos que están acá, Señor. Bendecimos hasta los que están en la cabina, Padre. Los que están, Señor, en la música, en el control. Padre Celestial, bendecimos, bendice tu vida en esta tarde, bendice tu vida, pronuncia, Señor, yo bendigo mi vida. Dile al Señor, yo bendigo mi vida, bendigo mi familia, mis hijos, bendigo, Señor, bendigo. Y el Señor dijo, bendecid y no maldigáis. Cuando tú bendices tu familia, cuando tú bendices tu vida,
está reconociendo que somos bendecidos en Cristo Jesús. Gracias, papá. Dale palmas al Rey. Y pueden tomar asiento. ¿Cuántos están cansaditos en esta tarde? ¿El Señor nos fortalece, sí o no? Hermano, cada vez que hay vigilia, siempre la gente tiene ese problema que viene sin ganas de alabar a Dios. Yo sé que la carne, pues la carne no quiere. Dice que la carne es débil, pero el espíritu está ¿qué? El espíritu está ¿qué? Dispuesto. Gloria a Dios. Quiero que pedirles un favor a cada uno de ustedes. ¿Me van a ayudar? Vamos a empezar con la palabra y quiero que se queden sentaditos en sus silitas para que podamos entender lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Pedro dice que la profecía más segura la tenemos en la palabra. Y es como una antorcha en un lugar que oscuro. O sea que el Señor ilumina nuestras vidas a través de la luz de su palabra. 4 pasos de una unidad. La Biblia dice en el capítulo 5, versos 18 al 20, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante del Señor. El 19, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud subieron por encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndolo en medio delante de Jesús. En esa historia bíblica encontramos otra apología más a favor del ministerio del Señor Jesucristo. Como perdonador, sanador y el lugar de la fe en ambos actos de la gracia de Dios. Una de las cosas que tenía nuestro Señor Jesucristo, que Él cuando predicaba con autoridad. Y dice que la gente un día estuvo predicando hasta 3 días, predicando al Señor en una montaña. Y la gente no quería irse, porque la gente quería no solo recibir sanidad, sino sanidad también en su alma. Querían recibir la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz. La palabra nos transforma, nos sana, y ese era el ministerio que tenía el Señor Jesús. Ahora la presencia del Señor siempre atraía multitudes. Esa vez que el Señor los hizo sentar, 3 días la gente escuchando la predicación del Señor, los discípulos le dijeron, ¿por qué no envías a esta gente que vayan a comprar algo? Porque en el camino se van a desmayar. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué no le dan vosotros de comer? Jesús probó la fe de estos hombres. Y uno de ellos le dijo, Señor, 400 denarios no bastaría para dar de alimentar esta alma. Pero hay un niño aquí que tiene 5 panes y 2 peces. La mamá precavida le mandó a un niño con sus 5 panes y sus 2 peces. Y esos panes y esos peces el Señor los multiplicó y les dijo a los discípulos, dale vosotros de comer. Entonces el Señor siempre necesita de nosotros. Pero una de las cosas que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde es que nosotros tenemos que aprender a tener unidad. Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, dice la palabra, en todo lo que pidamos, el Señor lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ahora, en este caso, en su audiencia tenían fariseos y maestros de la ley. El verso 17. Y aconteció que un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con Cristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Para qué? Para sanar.
Mire los mejores clientes que tenía Jesús en la sinagoga. En la primera fila eran los fariseos y los saduceos, que eran dos grupos. Pero ellos iban a la iglesia no para escuchar la voz de Dios, sino para poder criticar a Jesús. Y eran fieles ellos. Estaban ahí. Pero el propósito de ellos era no unirse a Cristo Jesús. El propósito, esta enseñanza que el Señor les dio a estos hombres, es para hacerles entender que Jesús no vino a dividir. Jesús vino a unirnos. Hello. Por eso es que la iglesia tiene que estar unida en la presencia del Señor. ¿Ah? Dale palmas al Señor. Dale palmas. Aleluya. Aleluya. Ahora, sobre la presencia de los fariseos y maestros que estaban sentados, leemos que en el comentario de Matthew Henry, ellos estaban sentados, pero no estaban sentados a los pies de Cristo. No estaban ellos con el deseo de aprender de Él, sino por lo que deduce el contexto posterior, para expiar y sorprender en algo. ¿Para qué? Para acusarle a Jesús. Cuando tú quieres unirte al cuerpo de Cristo, tienes que disponer tu alma, tu corazón. Tienes que poner un espíritu de mansedumbre para que la palabra haga efectividad en tu vida. Y eso es a través del espíritu. Porque hay personas que pueden venir a la iglesia, pero lo único que pueden hacer ellos a veces es criticar. En la iglesia hay muchos que vienen a la iglesia, pero ellos no tienen el deseo de ¿qué? De aprender. La iglesia es un lugar donde nosotros aprendemos principios que Dios ha establecido. ¿Dónde? En su palabra. Hello. Por eso en el versículo 17, la última cláusula que leemos, y el poder del Señor estaba presente para sanarles. Ahora, el mismo Señor de este lugar está aquí. Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? ¿Ah? Para sanarles, el griego será literalmente, y el poder dunamis en griego. Por eso en Hechos capítulo 1:8 el Señor le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, para que me sean testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y el resto del mundo. Por eso estamos hablando de 4 personajes en este tema que tenemos, de 4 personas que tenían fe. Y la fe es la que trabaja en cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? ¿Sí o no? Dale palmas al Señor. El Señor estaba para que Él sanara. Donde está Jesucristo hay sanidad, hay bendición y hay salvación. El primer paso de unidad lo vemos en el verso 18. Primero vemos el propósito. Escúchenme. Dios tiene propósitos cuando tú te congregas. Dios nos hizo con un propósito a cada uno de nosotros. Porque Dios tiene planes eternos. Y a veces lo que tú le estás pidiendo a Dios, Señor, envía vasos para confirmarte lo que Dios ya te habló. Pero eso lo tenemos que hacer para que Dios sea glorificado. No es para exaltarnos, sino es para que Dios sea ¿qué? Glorificado. Porque nosotros somos un cuerpo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan palmas al Señor? En el verso 18 dice, y sucedió que unos hombres, aquí no da el nombre de ninguno de los hombres, que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Lucas los describe como unos hombres. En el griego se usa una sola palabra, Andrés. Su misión era más importante que su nombre. Escúchenme, la misión que tenemos aquí en Cristo Jesús, en este lugar,
es más grande que cualquier nombre de cualquier predicador. El único que tiene que ser exaltado es Cristo Jesús. Estos hombres tenían un propósito al llevar a este hombre, porque este hombre quizás perdió la fe. Quizás dijo, ya no tengo ninguna oportunidad. Pero cuando la gente pierde la fe de otros va a ser efectiva en la vida de las personas. Quizás estos eran amigos de pequeños, no sabemos la historia, solamente narra de este hombre que tenía mucho tiempo en una camilla, no tenía oportunidad de moverse, pero los amigos pusieron en práctica ¿qué? La fe. Lucas no le interesó su número, sino que propósito, por eso no los contó. Marcos dice que varios hombres traían a un paralítico, pero 4 lo llevaban en Marcos capítulo 2, 3. Esto habla de los 4 puntos de la tierra. El hombre tipifica la iglesia o el enfermo, porque hay muchos enfermos en el mundo, ¿cuántos lo creen? Y el plan de Dios es que nosotros trabajemos con la gente que está afuera. Pero para trabajar con la gente que está afuera tenemos que tener un propósito. ¿Cuál es el propósito? Unirnos en un solo sentir. Cuando la iglesia está unida hay resultados. ¿Resultados qué? Positivos. Entonces, por esa razón es que la iglesia en los primeros inicios, en los 100 años, era una iglesia poderosa. Era una iglesia que no dependía del gobierno, no dependía de nada de los religiosos. Era una iglesia que aprendieron a depender de Dios. ¿Cuál era el secreto de ellos? Era la unidad. ¿Cuál era el secreto de ellos? La oración. ¿Cuál era el secreto de ellos? Que eran de un solo pensar. Comían, dice, unidos, con sencillez. Y dice que la gracia de Dios sobreabundaba sobre la iglesia. Que aún con la sombra de Pedro se sanaban, ¿qué? Los enfermos. Entonces, en la unidad hay un propósito en nuestras vidas. ¿Sabe por qué te estoy hablando de este tema? Porque yo le dije al Señor, ¿qué puedo hablar? Háblales de la unidad. El Señor nos ha hablado que este año va a ser un año de bendición para nosotros, para la iglesia. ¿Cuántos quieren recibir esa bendición? ¿Cuántos quieren recibir esa bendición? Ese es el propósito. En Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 4, hablan de esa unidad. Y el Señor quiere esa unidad en la iglesia. Como Gigi Ávila estaba escuchando una predicación de él, él dijo, mira, Dios les dio ejemplo del diablo. El Señor les dijo que el diablo, ese reino, no puede permanecer si no se mantiene unidad. La iglesia tiene que mantenerse unida. ¿Y sabe qué nos va a unir a nosotros? Es el Espíritu Santo. Porque nosotros humanamente no nos vamos a unir. Hay mexicanos que no se tragan con los salvadoreños. Entonces, si ustedes saben los partidos de fútbol, ¿no es? O con los guatemaltecos. Pero eso es en el mundo. Pero en las cosas de Dios no eres guatemalteco, ni zapateco, ni macaneco, ni salvadoreño, ni mexicano, ni boliviano. Eres cristiano. Y tenemos un solo hablar que es cristocéntrico. ¿Cuál fue el propósito de estos amigos? Era que su compañero enfermo escuchara primero la palabra del Señor y fuera sanado. Romanos capítulo 10, verso 8, dice la palabra, que la palabra está cerca de tu boca. El verso 9 dice que si confesares con tu boca o creyeres en tu corazón y luego confesares, serás salvo. Serás salvo tú y tu casa. El propósito de estos amigos era que esta persona escuchara la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios entre en la vida de una persona, va a haber resultados, propósitos positivos.
viene sanidad. ¿A cuántos el Señor los ha sanado por medio de su palabra? ¿A cuántos el Señor los ha liberado por medio de su palabra? Conoceréis la verdad y la verdad te hará ¿qué? Libre. Jesús les dijo, tus pecados son perdonados. Los fariseos no entendieron, porque la palabra ellos nunca lo atesoraron dentro de su corazón. Sabe que cuando Dios trae una palabra y tú le crees a esa palabra se va a hacer rema en tu vida. Yo he visto que muchas veces vienen siervos y les hablan bonito, hermano, y a veces la gente lo recibe, pero no le creen a Dios. Entonces cuando tú no le crees a Dios hay un problema. Pero cuando tú le crees a Dios van a venir resultados ¿qué? Positivos a tu vida. Suficiente creerle. El segundo punto, segundo lugar, consideremos la unidad, la determinación. Es lo que tenemos que hacer, determinarnos. Cuando Dios te habla una palabra, tú tienes que empezar. Si Dios te ha dado una profecía, tienes que mantenerte en lo que Dios te ha hablado. Tienes que trabajar y creer. Abraham fue un hombre que era determinado. Él creyó en la palabra que el Señor le dio y hubo resultados bendecidos. ¿Cuántos lo creen? Si vamos al verso 18, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Según Marcos, llegaron unos hombres trayéndole a un paralítico, llevándolo por 4 de ellos. Marcos capítulo 2, 3. Todos tuvieron la unidad de propósito. Qué lindo es cuando la iglesia se pone en un solo sentir. ¿Están acá, hermanos? Porque la carne es el peor enemigo que tenemos. Jesús no pudo hacer milagros donde él vivía. ¿Sabes por qué? Porque ni su madre ni sus hermanos creían en él. Y se entristeció su alma. Y dice que no pudo hacer muchos milagros. Para que Dios haga milagros en este lugar, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer la palabra de Dios. Dale palmas al Señor, porque no es el hombre, sino es Dios el que hace a través del hombre. ¿Cuál fue el propósito de esto? ¿Dónde llevar al paralítico al lugar donde Jesús estaba presente? Solo 4 manifestaciones manifestaron la unidad de determinación. Cuando el Señor dijo, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, conforme a mi voluntad será hecho. Por eso que cuando uno va a evangelizar, una persona se pone de acuerdo con otra persona, se ponen en el mismo espíritu, vamos a ver resultados. Si 2 o 3 de aquí que se ponen de acuerdo con el Señor hace milagros. Pero si toda la iglesia se pone de acuerdo con el Señor, con lo que dice la palabra del Señor, y le crees al Señor, tú vas a ver milagros en tu vida, cambios en tu familia, en cada uno de tus hijos. ¿Cuántos lo creen, hermano? La unidad os trae determinación, propósitos. Los 4 comenzaron su unidad y determinación. No solo se propusieron llevarlo, sino cargarlo. Por eso dice Santiago que si tenemos fe, tenemos que poner en práctica. ¿Están acá, hermanos? En la ley romana había una ley. Si tú estabas caminando y veías una persona que tenía un bulto o algo, venía un soldado romano y te decía, tienes que llevar por ley 1 milla. Eso era por ley. Entonces Jesús les dio un principio a los discípulos. Cuando te digan que lleves una milla, lleva la milla extra. Hello. Oye, ¿están dormidos o qué? ¿Sabes qué es la milla extra? No solo venir y pararte aquí, ya terminó mi rumbo y me voy. El evangelio es amplio, hermano. Necesitamos llevar la palabra de Dios a aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios.
Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros. No solo a los evangelistas ni a los pastores, sino a cada uno de nosotros. Tú tienes que ver la necesidad de otros. ¿Sabe por qué le dijo lleven la viña extra el Señor? Haz un esfuerzo, esforzaos. Y ayer estuve en la mañana, ayer era sábado, estuve en la mañana con los muchachos dándole clases, me fui a mi casa casi como 3 horas. Todo lo que hablamos aquí en la mañana, Dios lo confirmó con la palabra. Y ellos saben. Hablamos acerca de muchas cosas importantes. Y en la noche me tocó ministrar, irme esta mañana a las 4 de la mañana. Y el Señor fortalece, hermanos. Y cuando tú entiendes eso, estás llevando la milla, ¿qué? Cuando tú te preocupas por los demás. ¿Están acá, hermanos? ¿Cuánto le dan palmas al Señor? El problema de muchos cristianos, a veces se ponen a orar mucho. Hay gente que se pone a orar en el altar. Señor, envía siervos allá. Señor, envía, mira, en mi barrio, Señor, mira cómo se está perdiendo. Señor, trae las almas, trae las almas. Y el Señor dice, oye, ¿por qué tú no vas a buscar esas almas? ¿Por qué no cambiamos la manera de orar? Señor, envíame a mí. Pero como no quieres llevar la milla extra y no quieres unirte al propósito de Dios, muchas veces rechazas lo que Dios te ha hablado. ¿Está acá, hermanos? Yo no necesito decirte que vayas a evangelizar. Tu trabajo es ese. Si eres líder, si eres llamado a evangelizar, tienes que salir y traer las almas. Y no solo traerlas. El Señor dio una orden en Mateo capítulo 28, verso 18. Dijo, Señor, toda potestad me ha sido dada a mí. Es cuando Jesús resucitó, glorificado, se presentó a los discípulos. Por tanto, dio una orden. Id y hacer ¿qué? Discípulos. ¿A todas qué? Las naciones. ¿Quién lo dio? ¿El pastor? ¿Tienen ahí su Biblia? Jesús nos da esa orden a todos nosotros, a los jóvenes, de los más viejos a los más pequeños. ¿Ah? Nunca acompañan ni cargan nada de nadie. Qué silencio, hermano. Y eso es personal para cada uno de nosotros. Estos hombres pusieron en acción lo que el Señor les dio. Tercer lugar, consideremos la unidad de la superación. ¿Cuántos quieren superarse? ¿O cuántos quieren seguir lo mismo? Año nuevo, la misma cosa. Hoy que va a venir más gente, tenemos que prepararnos más. Por mes, cada uno de ustedes, los jóvenes, yo los he hecho a los jóvenes en la mañana, ustedes tienen que traer un joven cada mes. Y si tú entiendes la unidad, vas a traer una persona. Y no solo vas a traerlo, sino vas a testificar con tu testimonio. Hello. Aleluya. Y a su nombre. En el verso 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa por el tejado y le bajaron con el lecho poniéndolo en medio delante de Jesús. Al no encontrar solución al problema, como tenían unidad de superación, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. Escúchenme, en el tiempo de Jesús las casas eran con techo plano. Ponían unas vigas
y amasaban barro con hierbas y lo hacían el techo de barro. A mí se me hace que esta casa era la casa de Pedro. ¿Qué habrá dicho Pedro? Mira, cuando una persona tiene ideas de superación, no va a haber obstáculos para tu vida. Estos vieron, podían haber dicho, mira, está lleno, no podemos entrar, así que otro día vamos a volver. Entonces son personas que no se dan idea, no tienen idea de superación. Nosotros tenemos que usar la inteligencia que Dios nos ha dado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Cuando tú vayas a una casa, espera. Una vez tuve que esperar casi 2 horas porque quería hablar con una persona, porque el Señor me lo puso. Y le dije al hermano Guillermo, vamos a ir a esta persona, pero no ha llegado. No, vamos a esperar aquí porque Dios va a hacer algo en esta noche. Cuando llegué a la casa de la persona, a él el Señor la sacó de las drogas y estaba volviendo a hacer lo que hacía antes. Y habían cosas, hermano, que estaban en su hogar que el Señor me inquietó a mí. Cuando yo llegué ahí, lo primero que le pregunté, ¿qué estás viendo en este lugar? Ya se puso nervioso la persona. No voy a decir quién es, ¿ok? Entonces, él estaba atado a la pornografía. Pornografía no solo con, había de todo. Y el Señor, hermano, esa noche hizo cosas grandes. Y cuando yo llegué, mi hermano es testigo acá. La persona que yo empezaba a ver los videos, yo estaba en ayuno. Hermano, empezaba a manifestarse de una forma, se le inflaba esta parte. Y empezaba, yo le decía a mi hermano, si se para, póngale el pie en la espalda. Y como mi hermano es valiente, estaba listo ya. Pero Dios se glorificó. Escúcheme, hay mucha necesidad. No seas cristiano de banca. ¿Sabes qué es el cristiano de banca? Ay, hoy ha habido bendición. Ay, hoy día yo no he sentido nada. Esto no es de sentir. Eso es dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. ¿No? Esos muchachos llegaron, ay, ¿qué hacemos? Está llena la casa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué idea tienes tú? Ah, mira, pues, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Pero no podemos entrar. Y este hombre necesita escuchar la palabra de Dios. Necesita ser sanado. Quizás este hombre hasta tenía espíritus de suicidio. Entonces ellos se idearon, vamos a subir por encima. Y abrieron. ¿Y sabe por qué hacían los techos así con paja y con porque cuando había un velorio no podían sacar a los muertos por la puerta, los sacaban por el techo. Hello. Porque esas eran casas planas de barro. Ese es el material que usaban ellos. Y eso es lo que Dios quiere. A veces Dios te va a poner en el corazón y la persona que no tiene un discernimiento, te va a decir, no, vamos, yo mejor otro día. ¿Cuánta gente ahorita está muriendo en el mundo? ¿Está acá? Y nosotros aquí, ¡ay, qué cultazo! El Señor te va a decir, qué bueno, qué cultazo. Pero ¿de qué sirve que te llenes y estés aquí llenándote y no estás yendo a buscar las almas? Anoche recibimos bendición, hoy el Señor nos quiere comprometer. ¿Cuántos quieren comprometerse con el Señor? ¿Cuántos quieren comprometerse con el Señor? La unidad de superación significa que todos vamos a unir hasta encontrar la solución al problema. Cuando yo hablo con una persona que quiero llamarle la atención, yo pongo dos testigos, abro la Biblia o le hablo con la palabra de Dios
para solucionar ese problema. Eso es lo que quiere el Señor, no juzgar ni acusarlo, sino tratar de solucionar, porque Jesús vino a solucionar los problemas, ¿sí o no? Hello. Entonces, si nosotros nos unimos espiritualmente, y además tenemos que saber con quién vamos a entrar a charlar con las personas, porque no todos tienen esa madurez. Hello. Cuando hay un problema contigo o con alguien de chismes, mejor entrar a la oficina y decírselo de frente a la persona. ¿Para qué? Para sanar el problema, no para empeorar. Porque los problemas, como dijo un siervo, yo puedo predicar en la mañana en un velorio, al mediodía puedo ir a bautizar, en la tarde puedo estar en un matrimonio y recibo fortaleza. Pero lo que daña a la obra de Dios es el estiércol de las ovejas. ¿Y sabes qué es el estiércol de las ovejas? Es la murmuración y el chisme. Eso desfertiliza el ministerio que el Señor ha puesto en este lugar. Hello. Ese siervo dijo, yo puedo hacer eso, pero qué triste es cuando hay ese problema. Eso, ¿sabe qué? Daña la obra de Dios. Quita la unidad para que nosotros caminemos en unidad. ¿Ah? Si vamos al Salmo 133 y a su nombre, vamos a ser breves, hermanos. Ya nos vamos a ir temprano porque yo también estoy un poquito cansado. Y a su nombre, hermanos, ¿cuántos quieren irse temprano? ¿Ah? A las 3 de la mañana nos vamos a ir. Bien temprano. Muchas veces este salmo lo leemos, pero no entendemos lo que dice ahí. ¿Sabe de qué habla este Salmo 103 o 133? La bienaventuranza del amor fraternal. Escúchenme, San Juan capítulo 17, el Señor Jesús dijo, Padre, que ellos sean uno así como yo soy contigo. Primera de Corintios capítulo 13, el Espíritu Santo puso un capítulo para la iglesia de Corintios para que se mantengan en el amor, en la unidad, porque el amor es lo que une a cada uno de nosotros. Dice que el perfecto amor quita todo ¿qué? Temor. Y los que tienen temor son los que no han sido perfeccionados en el amor, dice el apóstol Juan. Entonces hay un proceso en nuestras vidas para que nosotros podamos llegar a una estatura de madurez, para poder hacer a un lado todos los prejuicios y poder unirnos. El Señor me dijo, hoy sí ha llegado el tiempo que las ovejas van a empezar a parir, porque cuando no hay unidad, hasta estériles se vuelven las ovejas. Estoy hablando en un ambiente espiritual, no se vayan a embarazar las mujeres, ¿no? Por eso Pablo decía, yo oro para que ustedes se embaracen de Jesús. Dale palmas al Señor, dale palmas al Señor. Entonces, cuando hay una unidad, no va a haber competencia. Mire, la iglesia de Corintios es una iglesia, hermanos, donde había una iglesia maravillosa, pero una iglesia donde había tanta inmadurez y tanto pecado que tenían divisiones. Cuando Pablo predicaba, los de Pablo. Cuando Pedro predicaba. Cuando Apolo predicaba. ¿Y a Jesús dónde lo dejaron? El más grande de todos es Cristo Jesús. Dale palmas al Señor, dale palmas, dale palmas. Tienes que poner tu mirada en Cristo Jesús. Ahora Dios va a usar cada vaso para edificación del pueblo.
Porque no tiene que haber competencia, hermano. Entonces Pablo tuvo un problema con esa iglesia. Híjole, no sabía qué hacer, hasta dolor de cabeza tenía Pablo. Y en el libro de Hebreos, capítulo 4 o 5, habla donde que en vez de ser maestros eran niños, tenían que volverles a dar leche. ¿Ah? ¿Cuántos quieren unirse? No, pues ya están bajando los amenes. ¿Cuántos quieren unirse? ¿Ah? Yo a los muchachos les hablo, les digo, ustedes tienen que unirse, tienen que respetar a sus papás. Si usted es una persona que es músico y era el peor de la clase de su escuela, pues está dando mal testimonio. Entonces yo le digo a los muchachos, así como practicas, tienes que ser buen alumno, para que tus papás no se quejen conmigo. Dale palmas al Señor, dale palmas al Señor. ¿Ah? ¿Cuántos quieren superarse? El Señor quiere que nos superemos, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier tipo de doctrina. Y hay hombres que tienen un espíritu de error, que lo único que hacen es apartarte del camino de Dios. Entonces la iglesia tiene que estar en unidad. Y cuando la iglesia está en unidad, las cosas van a cambiar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Una vez un hombre dio un ejemplo, hermano. Dice que las cebras se juntan cabeza con cabeza cuando están en peligro. Y cuando viene algún león, patadas para atrás. Pero los burros son al revés, cola con cola. ¿Ah? Entonces el león escoge a quién se va a agarrar. ¿Ah? ¿Cuántos quieren ser cebras? Pero no se dice que seas animal, sino que en el ejemplo de las cebras, hermano. A ver, acércate a un grupo de cebras así, te sacan la cabeza de una patada. Y esas patean feo. Hasta los mismos animales tienen temor de acercarse. Entonces ellas se unen. Ahora nosotros tenemos que unirnos cabeza con cabeza. Cuando venga el diablo, dale una buena patada. ¿No les gustó? ¿No les gustó de la patada al diablo? ¿Ah? Hermanos, se enojan cuando uno les menciona eso. Mira el Salmo 133. Abre tu Biblia, ¿ok? Tienes que venir con Biblia aquí, porque si vienes sin Biblia, mejor quédate en tu casa. Mira, dice el salmista, mira, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos en pleitos, chismes, contiendas. ¿Qué dice? En armonía. ¿Qué es la armonía? Entendernos. Si eres mexicano, salvadoreño, hondureño, boliviano, tenemos que entendernos. ¿Y cómo nos vamos a entender? A través de la palabra de Dios. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahora, cuando en un hogar hay principios que Dios ha establecido del hogar. La mujer se sujeta al marido y el marido se sujeta a Cristo y Cristo se sujeta al Padre. Empieza a haber bendición y la bendición viene por el sacerdote, por el varón de la casa. Y cuando el hombre está sujeto a Dios, sujeto a la cabeza que es Cristo, el diablo no va a poder acercarse a tu vida. Porque hay armonía. Hay unidad, ¿cuántos lo creen? ¿Y cuál es el resultado de la unidad? Dice como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Sabes qué significa Sión? La gracia de Dios. De Sión viene la bendición. Por eso el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes.
¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ahora, ¿cuál es el resultado de la armonía, de la unidad? Dios va a enviar bendición y vida eterna. ¿Cuántos quieren tener bendición y vida eterna? ¿Cuántos quieren vivir bendecidos? 2, 3. ¿Cuántos quieren vivir bendecidos? Porque el diablo es lo que hace en la iglesia. Cuando el diablo se mete ahí, empieza a ver los problemas, pleitos, contiendas. Y a veces si el pastor se mete en ese baile, en vez de meterse en la palabra, anda queriendo arreglar el problema aquí, el problema allá. Yo no estoy para eso. Yo soy para darles la palabra de Dios. Y cuando tú recibes la palabra de Dios vas a salir. Cada culto que tú vienes a este lugar tienes que salir bendecido. Dale palmas al Señor. Bendecido. El cuarto lugar consideremos la unidad de fe. Llegamos a la fe. Dice la palabra que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a quién. Si no tienes fe no te vas a unir. ¿Ah? ¿Abraham era un hombre de fe, sí o no? Cuando empezó a tener problemas con Lot, con su sobrino, Lot era un arrimado. Dios le llamó a Abraham y aquel se fue de colado. Y Dios lo bendijo a Lot. ¿Sabes que tu familia puede ser bendecida por medio de ti? ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Entonces hubo un momento que Lot tenía muchas ovejas, Dios lo multiplicó. ¿Sabe qué? El hombre que no tiene fe lo va a perder todo. El hombre que tiene fe lo va a conservar todo. ¿Sabes por qué lo va a conservar? Porque tu mirada no va a estar en lo que tienes, sino en aquel que te da la bendición. Dale palmas al Señor. Por esa razón es que nosotros tenemos que buscar primero lo de arriba. Hello. Y estaban peleándose los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Y Abraham llegó y dijo, ¿qué pasa acá? No, que estaban peleando por el agua. Entonces le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Vamos a evitar el problema. Mire un hombre de fe. La mujer, el hombre que no tiene fe, hermano, hace unos relajos. Y después de hacer regalos, se hace la víctima. ¿No han visto ese tipo de personas? ¿O no hay aquí? Ni uno hay aquí. Gracias a Dios que aquí no hay ni uno, hermanos. ¿Ah? ¿Cuántos tienen fe? ¿Ah? ¿Cuántos tienen fe? Entonces, cuando estés haciendo tu relajo, te voy a decir, mi hermana, ¿eres de fe? El Señor no nos ha llamado para pelear, nos ha llamado para bendecirnos. ¿Sí o no? Entonces Abraham le dijo a Lot, mira, escoge, ¿qué quieres ir, a la derecha o a la izquierda? Y Lot, como era carnal, dijo, me voy por las llanuras. Se empezó a acercar a Sodoma y Gomorra, unos lugares preciosos. Era Sodoma y Gomorra, era una ciudad preciosa, hermano. Tenía mucho dinero la gente. Y Abraham se fue al lugar más rocoso, pero Dios lo bendijo. Hello. Y cuando vino el problema, lo perdió todo. Perdió la mujer. Bueno, gracias a Dios que la perdió. Porque esa mujer no era nada bueno, ¿sí o no? Me agüita, me agüita, me agüita. La mujer se quedó porque estaba pegada a lo material. Dijo, ay, mi burro último modelo, mis joyas. Yo no sé qué tendría en Sodoma. Bueno. Y el Señor les dijo, no se den la vuelta. Escúchenme, hoy es el tiempo que nosotros tenemos que darnos la vuelta y caminar en fe al Señor. Hello.
¿Ah? Cuando tú recibas una palabra de Dios, mantente firme ahí. No te des la vuelta. Camina en lo que Dios te ha hablado. Porque Dios va a hacer cosas grandes, ¿cuántos lo creen? Entonces una de las cosas que quiere el Señor es unirnos. Hello, unidad. Dios no va a enviar bendición si no hay unidad. Lo perdió todo. Por amor, Abraham le dijo, ¿sabes qué? Pues coge lo que quieras. Entonces, Abraham fue bendecido. Lot perdió sus 2 hijas, cometieron incesto con el papá y nacieron 2 naciones malditas. Es que la Biblia es clara, hermano. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Tienes que mantenerte en unidad. Cuando venga Cristo, nada te vas a llevar. Ni las pulgas, ni los piojos, nada. Hasta tu petate vas a tener que sacudir porque las pulgas no se van a querer ir contigo. ¿Ah? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Los 3 evangelios sinópticos están de acuerdo al decir, al ver la fe de ellos, dijo, tus pecados te son perdonados. En Marcos 2:5, en Mateo 9:2 vuelve a repetir ese pasaje. Los 4 evangelios hablan de estas personas, que eran personas. ¿Sabe qué nos enseña el Señor acá? Que nosotros, si queremos ser bendecidos, y Dios va a hacer cosas grandes en nosotros, tenemos que unirnos. Yo a los jóvenes les digo, ustedes tienen que unirse. Aquí no hay más grande, que el único grande es Cristo. Escúcheme, el único grande es Cristo. Dale palmas al Señor. En Marcos cambia la palabra de hombre, en Lucas capítulo 5:20 por hijo. Mateo añade ten ánimo, emplea el término de hijo. Ahora nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Quién es nuestro papá? Hello. Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada que me faltará. Ahora las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen. Si tú eres oveja vas a escuchar este mensaje. Si no eres oveja no te preocupes. La que es oveja va a entender, va a caminar en unidad. Primero con Dios, después con los demás. Y ahí vamos a cumplir los 2 mandamientos que Jesús habló. ¿Cuál es el primer mandamiento, Señor? Amarás a Dios con todas tus fuerzas, tu corazón, con toda tu mente. Segundo mandamiento, Señor, ama a tu prójimo. Hello, como a ti mismo. En eso se cumplen los 10 mandamientos. ¿Ah? La fe de ellos era una fe que era unida. Pudo expresar el deseo que habría en sus corazones, no solo, sino para que su amigo fuera sanado del cuerpo, sino sanado del alma. Escúchenme, para Cristo lo más importante de una persona es la salvación de su alma. ¿Están acá, hermanos? Porque Jesús dijo, si tu mano es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Si tu pie es ocasión de caer, pues mejor que entres al cielo manco, ciego o cojo. No que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Entonces, cuando tú tienes esa fe, lo primero que te va a interesar es que esa persona se vaya con Cristo. Por eso es que cuando una persona se está muriendo y logras orar por esa persona logra abrir su corazón, hermano, y se muere, te gozas. Hello.
Porque esa persona no la ha perdido. Una hermana que fui a ministrarla, su hijo murió con coronavirus. Yo era amigo de él, trabajaba en la obra hace tiempo en la Riverton, se salió de las cosas de la iglesia, se fue a congregar a otra iglesia, empezó a descuidar su vida espiritual, entonces se enfermó y el Señor se lo llevó. Entonces ella me dijo, ay, perdí a mi hijo. Yo le digo, ¿cuándo perdió a su hijo? A ver, dígame, ¿cuándo perdió a su hijo? Sino que usted ganó a su hijo. Y usted un día lo va a volver a ver a su hijo. ¿Sabe dónde? Arriba. ¿No se alegran, hermanos? Oye, ¿cuántos quieren irse arriba al cielo? Porque veo que no les cae bien. ¿Yo para qué voy a ser cristiano y después me vaya para abajo? No tiene sentido. Colosenses 3 dice Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscadlo de arriba. No dice, anda, hacete millonario, jugué el loto, comprate una casa último modelo, un carro. Porque todo eso es añadidura. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Si vamos al versículo 20. Aquí vemos los que no tienen fe. Hello, ¿cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? No te he dicho feria, fe. Feria, abren hasta los ojos, hermano. Mira, los fariseos eran tacaños, amarrados. Unos estaban metidos en la política, los otros eran extremadamente religiosos. Ponían 265 preceptos y 350 mandamientos, y al pobre que se convertía ahí lo acababan de matar. Jesús los hizo libres. ¿Cuántos los hizo libres el Señor? Pues dale palmas si te hizo libre, pues. Y al ver la fe, en la fe de ellos, le dijo al hombre, la fe de los amigos. ¿Qué le dijo? Hombre, tus pecados te son perdonados. El verso 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. ¿Sabes qué es cavilar? Cuando tú no estás de acuerdo con lo que Dios está haciendo. ¿Cuánta gente cavila en su casa? Y cuando tú murmuras, cavilas, si no estás de acuerdo, mejor tienes que ser claro y acercarse conmigo y decirme, ¿sabe qué? No me cae esto. A ver cómo lo solucionamos, ¿sí o no? Porque tú empiezas a hablar para la iglesia y Dios te está escuchando. ¿Están acá, hermanos? Entonces estos eran murmuradores, no estaban de acuerdo, no amaban a Jesús. Ya me dieron un ticket ya. Aquí dan tickets, tengan cuidado, ¿no? Tengan mucho cuidado. Entonces los escribas fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Dijeron que Jesús estaba hablando blasfemias. Así es la persona que no tiene el Espíritu. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Solo Dios. ¿Y no era Dios Jesús? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. ¿Cuántos creen que Jesús tenía potestad? En la tierra perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y toma, ¿qué? Tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué hizo el hombre al instante? Levantándose, levantó lo que le estaba siguiendo de estorbo. Y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando, ¿a quién? A Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, decían, hoy hemos visto, ¿qué?
Maravillas. ¿Cuántos quieren ver maravillas en su vida? Cuando una persona vengo a orar yo por esa persona y esa persona está recibiendo a Cristo, ustedes debían gozarse y glorificar a Dios. Cuando un joven está saliendo de la droga y viene aquí, quiero recibir a Cristo, tienes que glorificarle al Señor. Porque una alma vale más que todo el dinero del mundo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? A veces la iglesia se queda mirando así. No me mires, no mires a nadie. Glorifica a Dios, dile Señor, gracias por esta alma. Si hay fiesta en los cielos, ¿cómo no va a haber fiesta acá? Estos fariseos no se gozaban cuando una alma se salvaba. Porque ellos lo único que les importaba, porque tenían egoísmo. Una persona que se enoja cuando las almas se salvan es un egoísta. No tiene el espíritu. Nosotros tenemos que gozarnos. Viene un joven, vaya a darle un abrazo. Si te contagias, el Señor te va a sanar. ¿Están acá, hermanos? No voy a ser como una hermana. Así me da, ¿cómo está, pastor? Me dijo. Yo le digo, bien, me dijo. Pues, ¿qué es eso? La agarré y le di un abrazo. Ay, no haga eso, no haga eso. A mí me vale un... Yo las abrazo. Si viene una persona nueva, le doy un abrazo, porque quizás esa persona está buscando ese abrazo. No tenemos que ser insípidos, hermano. Ahora, si te crees fariseo, entonces tráete un palito y lo pones ahí. Ya. No te vamos a criticar. ¿Ah? Mire, el Señor nos ha conservado. Termino con esto. La unidad demanda propósito. Tiene que haber un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ganar almas, ¿sí o no? Porque estamos unidos. ¿Por qué estamos unidos? Demanda determinación. ¿Para qué estamos unidos? Demanda superación. ¿Qué hacemos cuando estamos unidos? Demanda fe. ¿Qué alcanzamos espiritualmente con estar unidos? ¿Qué es lo que alcanzamos? Escúchenme, que la carne se sujete. Entonces ahí el Señor va a empezar a enviar su bendición. Vamos a ser bendecidos todos. Vamos a ser una iglesia poderosa. ¿Cuántos lo creen? ¿Se gozan o no se gozan? Ponte de pie ahí.